Hola, hola gente bonita, bienvenidos a este primer episodio en este nuevo canal en donde transformaremos las matemáticas en ese monstruo que todos temen a algo que realmente puedes disfrutar. Hoy vamos a descubrir el poder de las derivadas parciales. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué son las derivadas parciales? Pues bien, yo te voy a dar un ejemplo facilísimo. Imaginemos que vamos a hacer una torta. Tenemos huevos, azúcar, leche, harina. Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la cantidad de azúcar que ponemos para hacer la torta? Exactamente esas son las derivadas parciales. Cambiar algo y ver qué efecto tiene cuando todo lo demás está igualito. Veámoslo mejor con un ejemplo práctico. Tenemos la función f de xy es igual a 2x² más xy más 6y más 4. Esta función depende de dos variables, es decir, x y y. Y ahora vamos a derivarla con respecto a x. La derivada de 2x² respecto a x es 4x. La derivada de xy respecto a x es y. La derivada de 6y respecto a x es 0 porque es constante y la derivada de 4 respecto a x es 0, dándonos un resultado en donde la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a 4x más y. Ahora haremos lo mismo pero con respecto a y. La derivada de 2x² respecto a y es 0, la derivada de xy respecto a y es x. La derivada de 6y respecto a y es 6 y finalmente la derivada de 4 respecto a y es 0, dándonos un resultado que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a x más 6. Y ves, eso fue facilísimo. Ahora vamos a hablar sobre otro tema que también es muy importante. Yo les voy a dar la introducción de las derivadas parciales en el cálculo multivariable. En el cálculo multivariable, estas derivadas nos permiten estudiar cómo cambia una función cuando solo una de sus variables cambia, manteniendo las demás variables constantes. Por ejemplo, si en una función llamada f de x y y representa la temperatura en un punto x y y de una placa, la derivada parcial nos permite medir el cambio de temperatura si solo nos desplazamos en el eje x, manteniéndonos constantes en el y. Esto es útil porque nos ayuda a resolver vectores, analizar superficies y resolver ecuaciones complejas en física y en matemática y en economía. Imagina que estamos frente a una montaña y queremos ver cómo cambia su altura al movernos en distintas direcciones. Si la altura depende del eje X y del eje Y, se usan las derivadas parciales para ver cómo cambia su altura al desplazarnos hacia la izquierda o hacia la derecha y cómo cambia su dirección al desplazarnos hacia adelante o hacia atrás. En sí, las derivadas parciales nos permiten estudiar cómo cambia algo complejo, pero analizando un solo factor a la vez. Esto se usa para entender cosas en 3D, para realizar gráficos y resolver problemas en física y en la economía. Las derivadas parciales también nos permiten entender las curvas de nivel, que en el cálculo multivariable sirven para presentar funciones de dos variables en 2D. También en límites usamos el cálculo multivariable y las derivadas parciales, pero ahora en cambio lo estudiamos desde cada dirección posible que te puedas imaginar, desde hacia abajo hacia arriba, desde la derecha hacia la izquierda e incluso en diagonal. Pasando al tema, vamos a ver los tres tipos clave de funciones: las algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. Vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar por las algebraicas. Aquí vamos a usar tres reglas básicas: la de la constante, la de la potencia y la del producto. Empezando por la regla de la constante, que básicamente consiste en que cualquier constante, ya sea una expresión o un número, como por ejemplo 10, su derivada va a ser igual a 0. Bien, pasamos a la regla de la potencia, que consiste básicamente en que el exponente multiplica la base disminuida en 1. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos x a la sexta, lo único que tenemos que hacer es pasar el exponente a multiplicar a la base y nos quedaría 6x elevado a la quinta. En sí, estas derivadas algebraicas son fundamentales para analizar costos, ingresos y utilidades en función de la producción. Pasando a las funciones trigonométricas, estas son ideales para fenómenos que se repiten y se tratan principalmente de lo que son las funciones, en donde nos muestran que su derivada van a ser otras funciones distintas. Por ejemplo, aquí tenemos que la derivada de sin de x va a ser igual al coseno de x, y la del coseno de x es igual
al sin de x negativo. En sí, las derivadas trigonométricas son esenciales para modelar fenómenos periódicos como ondas, ciclos económicos o movimientos circulares. Y por último tenemos a las funciones exponenciales, las cuales se caracterizan por tener la variable dentro del exponente. Aquí tenemos una regla más complicada, ya que para resolver un ejercicio de una función exponencial necesitamos primero poner la función, luego multiplicar por el logaritmo de la base y luego por la derivada de lo que viene a ser el exponente. Saber derivar es como tener una lupa matemática que te ayuda a ver cómo cambian las cosas, cómo mejorar decisiones y cómo predecir resultados. Dominar esto es una herramienta clave para entender el mundo y tomar mejores decisiones.